Hoy nuestro programa tiene una protagonista de excepción. Nació el 19 de marzo de 1947 en Greenwich, Connecticut. Es productora, guionista y sobre todo actriz. Desde 2009 tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles. Los millennials la reconocen por ser parte del reparto de Guardianes de la Galaxia. En cambio, quienes nacimos en los 90 la identificamos con Cruella de Vil, y para el resto de los cinéfilos es Norma Desmond, Jenny Fields, Sarah Cooper, Albert Nobbs, John Castleman, la mítica Alex Forrest o la mismísima vicepresidenta de los Estados Unidos. Ha ganado 3 Tonys, 3 Emmys, 3 Globos de Oro, 3 Satellite y 2 SAG. Ha hecho doblaje, cine de todos los géneros, blockbusters y títulos independientes y claro, teatro, telefilms, series y miniseries. Tiene el premio a la mejor intérprete de los festivales de Tokio y Locarno, el Donostia de Honor y 3 nominaciones a los Grammy, y sobre todo es la actriz viva con más candidaturas al Oscar sin victoria alguna, al menos hasta la fecha. En nuestra lista del mes de abril queremos rendir tributo y repasar la carrera de una de las mejores actrices de su generación, una estrella todoterreno. 5 décadas de trabajo que resumimos aquí y ahora en pocos minutos. Con todos vosotros, la gran Glenn Close. En este podcast repasaremos las 8 nominaciones al Oscar de Glenn Close, a juicio de servidor, ordenadas según su importancia, de la menos destacada a la más relevante. Close no fue a la universidad hasta los 22 años, no se inició en el teatro hasta los 27 y las puertas del cine no se le abrieron hasta los 33 años. Eso sí, los 80 fueron suyos, obtuvo 5 candidaturas al Oscar, 3 de ellas consecutivas, y sus últimas apariciones la han devuelto al centro del foco mediático. No llegó a estar nominada, pero realizó grandes trabajos en títulos como El misterio de Von Bülow, Cita con Venus, Hamlet, La casa de los espíritus, La casa torcida, 101 dálmatas, Mars Attacks, Las mujeres perfectas o Cookies Fortune. Con toda seguridad, pocas actrices se han enfundado en tantos vestidos de época como ella. Y cuenta la leyenda que Glenn Close, tras los rodajes, siempre se queda alguna prenda de ropa de todos y cada uno de sus personajes. Ha trabajado, anotad, con Ron Howard, Robert Altman, Frank Oz, Wolfgang Petersen, Tim Burton, Mike Nichols, Stephen Frears, Bill August, Steven Spielberg, James Ivory, el ruso Andrei Konchalovsky, el húngaro István Szabó, Barbet Schroeder, Barry Levinson y George Roy Hill, su descubridor. Grandes talentos de estilos muy variopintos. Es fan de Madonna, amiga de Meryl Streep, con la que ha compartido nominaciones, alfombras rojas y rodajes. Públicamente ha defendido al Partido Demócrata en más de una ocasión. Está considerada un icono gay y preside Bring Change to Mind, una asociación que lucha contra la discriminación y los derechos de las personas con enfermedades mentales. Antes de arrancar con el top, uno se puede preguntar por qué Glenn Close todavía no ha ganado el Oscar. Hay algunas razones bajo nuestro juicio que pueden explicar esta efeméride. Close empezó su andadura en el celuloide ya con 30 años, así que Hollywood nunca la vio como una joven promesa premiable, esa cara bonita de referencia, el talento a reivindicar, como sí les ha sucedido en los últimos años a nombres como la Judy Foster de los 80 y 90, Marisa Tomei, Mira Sorvino, o más recientemente podríamos pensar en Emma Stone, Brie Larson, Anne Hathaway o Jennifer Lawrence. A diferencia de Meryl Streep, Glenn Close casi nunca ha protagonizado una película mega nominada en los Oscar. Streep empezó con El cazador, Kramer contra Kramer, La decisión de Sophie o Memorias de África, que fueron ampliamente apoyadas y galardonadas, pero Close, lo dicho, nunca ha contado con esa ventaja. Close además tiene una cara con mucha personalidad, muy fuerte, muy intensa, unas características que a veces espantan a determinados directores de casting. A veces también se la suele vincular a personajes malvados, humorísticos, con un registro un tanto desaforado, y eso es una fama que le persigue desde Atracción Fatal y que es bastante injusta, porque la gran mayoría de los papeles que la han llevado a la nominación son todo lo contrario, un ejercicio de contención. Eso en una industria en el que el canon lo marcan las interpretaciones sentidas, exageradas, vistosas, en biopics, en dramas de fórmula, con grandes transformaciones físicas, pues
han hecho de alguna manera que quedara relegada a un injusto segundo plano. Aunque Glenn Close es una mujer que sabe dar discursos, es muy elocuente, también es muy reservada. Vive en Nueva York, alejada del foco mediático, y eso, como ya sabemos, en la temporada de premios suele penalizarse. Las campañas de marketing, como veremos a continuación, no siempre la han beneficiado, aunque no ha dejado de trabajar por avatares varios, ha estado 20 años ausente en el Dolby Theatre, demasiados años, aunque eso sí, fue una de las narradoras de la gala de 2002, el show posterior al 11S, que ganó, si os acordáis, Una mente maravillosa. Eso también perjudica las narrativas que te pueden llevar como actriz al oro, y como ella ha expresado en más de una ocasión, los proyectos no llegan a ella, como si le sucede a Meryl Streep, sino que ella intenta levantar los proyectos, algo que claro, necesita de esfuerzo, de dinero, de tiempo y ese ejercicio de compromiso, sobre todo cuando se defienden películas de género fantástico, del ámbito indie, no siempre casa, no siempre son aplaudidas por la Feria de las Vanidades, que al fin y al cabo es la temporada de galas de invierno. Todo esto, o muchas razones más, o simplemente algo tan sencillo como que Glenn Close pues no ha tenido suerte. Ahora sí, iniciamos nuestro top 8. Antes escuchamos a Glenn Close hablando de su admirada Katharine Hepburn y cómo, tras ver a Hepburn en televisión, Close decidió convertirse en actriz. And I knew what I wanted to do. I felt stupid, so I went to college. I think everybody should have a good general education. And I was my senior year. I was, painting backstage for a show, and I saw on television the interview that Dick Cavett did with Katharine Hepburn. The only time Hepburn had ever been on television, and it was captivating. And I've always had huge respect for her. And what came out of that, I just, was holding my paintbrush and looking at it, and something said to me, "You want to do that? Do it." Abrimos el Close Ranking y en el puesto número 8 hemos situado The Natural, El Mejor, película del año 1984. Parece que Robert Redford se empeñó en contar con Glenn Close para esta película, ya que en el pasado ambos habían protagonizado un proyecto que finalmente no siguió adelante y Redford quería saldar esa deuda, quitarse esta espinita con Close y la contrató para la película de Barry Levinson. Adaptaba la cinta una novela de éxito de la época y se explicaba en ese metraje de 130 minutos el devenir de un jugador de béisbol ya entrado en años. Por cierto, dicen los mentideros que Glenn Close es en la vida real muy fan del béisbol. En esa película también aparecía Robert Duvall, Richard Farnsworth, Barbara Hershey o Kim Basinger. De hecho, Kim Basinger estuvo nominada al Globo de Oro a la mejor intérprete secundaria y no Glenn Close, algo que paradójicamente tiene todo el sentido del mundo porque Basinger, que está guapísima en la película, tiene más metraje y un personaje más desarrollado que el de Glenn Close. Dicho esto, ¿por qué los académicos nominaron a Close? Pues probablemente porque es el eje emocional de la película. Basinger es una femme fatal oscura y en cambio Close es todo lo contrario, un ser de luz, cándido, paciente, maternal, que se gana la empatía del público. Es la parte más sacrificada de la película y tiene la escena más hiperbólica y triunfalista de todo el metraje, que es cuando su personaje se levanta en la grada, entona una especie de oración y consigue que Robert Redford batee la bola con éxito en el estadio. Dicho esto, no es una película El Mejor muy destacada, el triángulo amoroso no acaba de tener cuerpo, hay una elipsis abrupta en el relato que tampoco encaja, es entretenida eso sí, pero el metraje, como decíamos, es excesivamente dilatado y bajo mi punto de vista la historia no es nada memorable, vuelve a mostrarnos la obsesión de Hollywood por el éxito, el fracaso, los deportes, la prensa y etc. Pero bueno, tuvo 4 nominaciones al Oscar, ninguna de ellas consideradas importantes, pero vale la pena echarle un vistazo. En esa ocasión el Oscar fue para la Peggy Ashcroft de Pasaje a la India. Glenn Close cuenta en el siguiente corte algunos detalles de su personaje, la Irish, que interpreta en El Mejor. The Natural came my way because of Robert Redford. I was cast in a Merchant Ivory film, and it was my first real leading role part. Robert Redford, I met him at his office in New York,
And he said, I want you in this movie and we can work it out. That you could do both. Well, it didn't work out that we did both, and the other production got fed up and I lost that role, but I ended up playing Iris, which I'm very happy for because I love that movie. And I loved working with Bob Redford, and that started a lifelong friendship. En el puesto número 7 figura la primera nominación de Glenn Close, que a su vez fue su debut en el cine con 34 años, El mundo según Grab. Os confieso que no había visto la película antes, la he visionado para hacer este podcast y ha sido una gratísima sorpresa. Es una cinta muy ochentera, muy original, que no deja de ser un cuento blanco, agradable, hasta cierto punto familiar, pero toca teclas y temas que son muy serios y lo hace de una manera muy extravagante, y con todo en pantalla el conjunto funciona. Cita el feminismo, la prostitución, la creación literaria, la transexualidad, habla de la maternidad en términos nada ortodoxos, y otra curiosidad es que el director George Lloyd Hill eligió a Close tras verla en una obra en Broadway, y a Close le tocó en la ficción ser la madre de Robin Williams, aunque en la vida real en ese momento Williams solo tenía 4 años menos que Glenn Close. Incluso en ese detalle, en ese desfase de edades, la película sale sorprendentemente airosa. El prota es, al menos en teoría, el citado Robin Williams, pero la enfermera que interpreta a Glenn Close se lleva la mejor parte del pastel. El momento en el que cuenta cómo se quedó embarazada, cuando salva al niño del tejado, cuando se entrevista con una prostituta en una cafetería o cuando convierte su casa en un refugio para adolescentes mudas, son hits que sin duda valen una nominación. Pudo haberse considerado incluso como protagonista, aunque como suele pasar en los Oscar, muchas veces las campañas sitúan a las actrices menos conocidas, como era el caso de Close por aquel entonces, en apartados de reparto. La cuestión es que con esta obra, Glenn Close pasó a ser una actriz de cine y luego sería una de las intérpretes más solicitadas de toda la década. Si podéis, echadle un vistazo. Close perdió la estatuilla frente a la Jessica Lange de Tootsie. Así cuenta Close cómo se enteró de su primera candidatura al Oscar estando en el set de la película Reencuentro. When I got my first Oscar nomination, it was totally out of my even realm of possibility. I was in the cellar of Tidal Home where we were shooting The Big Chill, and I heard that I'd gotten nominated, and it was like, what? It just was something I'd never dreamed of, I've never even thought of. En el puesto número 6 hemos listado The Big Chill, Reencuentro, una película emblemática donde las haya, generacional, que probablemente inauguró el subgénero de cintas con o sobre reuniones de amigos. Su director, Lawrence Kasdan, tuvo unos 80 extraordinarios, con Fuego en el cuerpo, El turista accidental, Silverado, esta Reencuentro y ya a inicios de los 90, Grand Canyon. Es, lo dicho, de esas cintas que marcaron una época porque fue el disparadero de muchos de sus intérpretes, por ejemplo, William Hurt, Kevin Kline y Tom Berenger, los primeros ganadores y el tercero nominado al Oscar en esa misma década de los 80. La película, seguro que ya lo sabéis, cuenta, como indica su título, el reencuentro de un grupo de amigos tras el suicidio de uno de sus compañeros de universidad. Es una película contenida pero muy emotiva. Casi toda la trama sucede en una casa, en un solo escenario, pero está tan bien dirigida y escrita que el conjunto resulta muy dinámico. Es un ejemplo pulcrísimo de tragicomedia. Es ciertamente las dos cosas, drama sobrio y comedia matizada, todo a la vez. Y la cinta metaforiza el desencanto posterior a Vietnam. Se habla de crisis vital, pero no económica, algo que para nosotros nos puede sorprender. De hecho, todos los personajes de alguna manera tienen trabajo estable y cierto estatus, algo en el que, digamos, puede verse un reflejo del éxito del propio Lawrence Kasdan, que probablemente ya en esos años era multimillonario tras escribir los guiones de las primeras entregas de La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones. Es una apuesta muy coral y perfectamente otra actriz podría haber alcanzado la nominación por la misma cinta. De nuevo, ¿qué benefició a Glenn Close? Pues tal vez su personaje es el que acoge a todo el grupo en su casa, el espectador descubre la tragedia
tragedia desde, digamos, su punto de vista, es el personaje más sacrificado de todos, vive por y para su familia, y tiene 2 escenas breves de impacto, esos caramelos que llaman mucho la atención de los votantes, que es el instante en el que llora desconsolada en la ducha, o esa charla breve tras la cena recordando a su amigo difunto. Su nominación representaba además el gran trabajo, excelente labor de todo el reparto. En un año para más Inri, en el que las máximas nominadas tenían un perfil similar, eran cintas costumbristas, contemporáneas, familiares, muy dialogadas, dramas con matices, como La fuerza del cariño, Educando a Rita, Gracias y favores, Yentl o Silwood, entre otras. Reencuentro, creedme, es una joyita, aunque Close no podía hacer nada contra la Linda Hunt, vencedora por El año que vivimos peligrosamente. Así cuenta Glenn Close cómo conoció a sus compañeros de reparto y cómo entre todos consiguieron labrar delante y detrás de las cámaras una relación de amistad e intimidad que 40 años después hacen la película tan especial. We lived in we each had apartments out Inland Waterway or, somewhere down in South Carolina. I'm an introvert, and I was reading my book in my apartment, and Mary Kay knocked on the door and said, Kevin and Jeff Goldblum and Joe Beth and I, we're all gonna meet and have dinner and play games. I said, oh God, I'm sorry, I can't go. And she literally, physically pulled me up, pulled me in, and that was the beginning of our hardcore group that ate dinner together, danced, played Trivial Pursuit, played jokes on each other, dressed up for Halloween. That was the beginning of that. En el puesto número 5, muchos me van a matar por ello, lo avecino, lo sé, está Hillbilly Elegy o Hillbilly, una elegía rural. Es su opción al Oscar para este 2021. Sabemos cómo es su personaje. Maquillaje barroco, exagerado, bigger than life, over the top, pasado de rosca, por no utilizar anglicismos. Pero hay que ser justos, ese es el tono de la película, nos guste más o nos guste menos, y eso es lo que da Glenn Close, también su compañera Amy Adams, a la cinta. Una Amy Adams que también tiene 6 nominaciones sin medalla en los Oscar, pero bueno, este tema podría dar para un podcast entero. Pocas actrices, y eso hay que valorarlo, se atreverían como Close con un personaje tan extremo, con una caracterización tan singular. Es un papel muy vistoso, demasiado incluso, es de esos personajes extrovertidos que dan muchas satisfacciones en cuanto a visibilidad, pero que creo son muy ingratos de encarnar porque como artista te obligan a estar en un estado constante de intensidad a nivel vocal, a nivel gestual, muy difícil de aguantar tan bien y durante tanto tiempo. Esta dualidad ha hecho precisamente que Glenn Close a su edad ya anciana haya sumado un nuevo logro a su carrera, y es que aspira a la vez al Oscar a la mejor actriz y al Razzie a la peor intérprete secundaria. En unos días sabremos si lleva a casa alguno de esos trofeos. Ella, la señora Close, tiene humor, tiene aguante y cachondeo para encajar las victorias y las derrotas que hagan falta. Si gana eso sí el Oscar, emulará a Geraldine Page, que se alzó Page con el premio en su 8ª candidatura en el año 1986. No descartéis además que Hillbilly Elegy con el tiempo sea considerada una obra de culto trash o una buena mala película. Dicho esto, escuchamos a Glenn Close y cómo llegó al proyecto más querido y odiado del reciente catálogo de Netflix. I read the book basically when it came out and I loved it. And then I think it was a couple of years later I heard that Ron had gotten the rights and was developing a script. I've always been very proactive about things. I wrote him a note. I wrote him a letter. We had done the paper, a number of years ago. And I just wrote him, I said, whenever you are casting, I hope you will think of me, thinking no one will ever cast me as Mama. And lo and behold, he offered it to me. Avanzamos hasta el puesto número 4, en el que probablemente sea el proyecto más personal de Glenn Close, en el que ella al menos se implicó de una manera más intensa. Me refiero a Albert Nobbs, un proyecto que Close tardó 14 años en levantar. La produjo, participó en el guión, estuvo detrás de la composición de la canción Lay Your Head Down e interpretó al propio Albert Nobbs tiempo atrás en el teatro, allá por el año 1982.
Para el film reclutó a su querido Rodrigo García, con el que ya había trabajado en 9 vidas y cosas que diría con solo mirarla. Dicho sea de paso, 2 películas a reivindicar. Se rodó íntegramente en Irlanda y si leéis bien los créditos encontraréis el nombre de István Szabó como parte del equipo de guionistas. Todo ello se explica porque Szabó quiso dirigirla a finales de los 90, pero finalmente no pudo rodarla por problemas de financiación. Ya terminada la película se vio en Toronto, se proyectó fuera de concurso en la sección oficial del Festival de San Sebastián, donde Close recogió el premio Donostia por toda su trayectoria. Y ya estrenada, Albert Nobbs tuvo mucha mala suerte, aunque al final consiguió 3 nominaciones. La, digamos, desdicha de la película fue coincidir con otra película de un perfil similar, ya que el pastel de Oscar se lo llevó la Meryl Streep de La Dama de Hierro. Lo dicho, una película que emulaba un personaje real, con mucho maquillaje y de una manera muchísimo más expresiva a lo que lo hacía Glenn Close en la propia Albert Nobbs. Albert Nobbs es una película correcta, pero se nota que es un proyecto que vio la luz a destiempo. El texto y subtexto que ofrece sobre la identidad y el travestismo pudo haber tenido sentido en los 80, pero ya en el 2011 la película quedaba en cuestiones LGTBIQ+, un poco desfasada, lo que no quita claro el gran trabajo de transformación física, modulación de voz y austeridad que rubrica Glenn Close aquí. Es un ejemplo de proyecto interesante llevado a cabo bajo mi punto de vista por responsables equivocados, un patrón que se repite por desgracia en otras películas de Glenn Close. Estas son las palabras de mucho cariño con las que Close describe al que probablemente sea su personaje más querido de su amplia filmografía, Albert Nobbs. I loved Albert for her innocent belief. I played her as a woman who didn't know what she was. She had never been touched with love. She had never had a partner of any kind. She was existing in disguise in order to survive. It's a story of someone who had to become invisible in order to survive, and I think there are so many people in the world who have had to face that. En el puesto número 3 tenemos el papel más mítico que ya es decir de toda la carrera de Glenn Close. Fue la segunda película más taquillera de su año en los Estados Unidos, marcó el patrón del thriller erótico, un esquema que luego siguieron con desigual fortuna obras como Instinto Básico, Una proposición indecente, Lolita o Infiel, y Glenn Close, que está pletórica, feroz, inquietante, se marcó la que para muchos es la gran villana de la historia reciente del cine. Hablamos de la perturbada Alex de Atracción Fatal, ya sabéis, con su cuchillo, ese tórrido ascensor, sus traumas paternofiliales, el conejo hervido, el coche destrozado y, cómo olvidarlo, el clímax final en la bañera. El montaje de la película funciona como un tiro, detalle que potencia el lucimiento de la actriz, y aunque Close la rodó con 39 años, nunca, ni antes ni después, ha aparecido tan sexy en pantalla. Vista ahora, Atracción Fatal sigue inquietando, es muy entretenida, pero eso sí, hay algunos detalles que con ojos, con mentalidad de 2021, pues chirrían un poco, como el hecho de que en ningún momento se cuestione la infidelidad del personaje de Michael Douglas o que finalmente la mujer cornuda de rebote se convierta en la heroína de la película. Glenn Close interpretó a esta Alex entendiéndola como una enferma mental, por lo tanto no es una villana sino una víctima de las circunstancias, de la sociedad y de sí misma, y a pesar de la interpretación de Glenn Close, al final los productores alteraron el cierre de la película en pos del suspense y de las decisiones del público. La actriz Anne Archer, de hecho, estuvo tan solo nominada por la escena en el que le hace un desaire a Glenn Close por teléfono, una escena que en su caso valió su peso en oro. Michael Douglas ganó el Oscar en el año 88, no por esta, sino por Wall Street, y Glenn Close, a mi modo de ver, injustamente claudicó frente a la Cher de Hechizo de Luna. Sea como sea y derrotas aparte, el trabajo de Close marcó un antes y un después. Recordamos ahora su frase mítica, el I don't want to be ignored, una máxima que si le echamos un poco de guasa
pues ella misma también podría gritar a los mismísimos académicos de Hollywood. I just want to be a part of your life. Oh, this is the way you do it, huh? Showing up at my appointments? What am I supposed to do? You won't answer my calls. You change your number. I mean, I'm not going to be ignored, Dan. You don't get it. You don't get it. En Albert Nobbs, Close pudo haber sido una abanderada del movimiento trans, pero no tuvo suerte. En Atracción Fatal, el machismo de los estudios de Hollywood simplificó y al mismo tiempo elevó a mito su papel. Y justo cuando estallaron los escándalos de Harvey Weinstein, cuando se hablaba del Me Too, se reivindicaba la mujer delante y detrás de las pantallas. Close parecía tener la película perfecta, su disparadero estupendo hacia la victoria. Pero, hablando de Close, ya sabéis que hay que usar muchas veces la conjunción pero, no fue así. En el puesto número 2 tenemos La buena esposa, The Wife, un film que tuvo una estrategia bastante singular. Se rodó en 2016, se exhibió en algunos festivales de 2017, de hecho quien os habla la vio en San Sebastián de ese año, fue la cinta que clausuró esa edición. En el último momento, sus responsables decidieron aplazar su estreno porque se consideraba inviable el Oscar de Close. Recordemos que esa edición estuvo marcada por la victoria arrolladora de la imperial, la incontestable mega ganadora Frances McDormand por 3 anuncios en las afueras, y ya como película oficial de 2018, The Wife tuvo muchísimos pases, encontró su público y al final también encontró un pequeño gran impedimento de ultimísima hora, con nombre propio, Olivia Colman, favorita final, valga el juego de palabras, por la película de Yorgos Lanthimos, La favorita. Nunca antes Glenn Close estuvo tan cerca de tocar el premio de premios, y nunca antes contó tanto con el favor del público, de los críticos y esta vez también de los tuiteros. Probablemente jugó en su contra la mala estrategia promocional de la cinta, que fuera un proyecto gestado fuera de Hollywood, el amor que muchos le profesaron a La favorita y la sensación de que Una buena esposa, siendo una cinta meritoria, no acababa de ser del todo redonda. Su discurso era y sigue siendo muy actual y muy pertinente, aunque las formas de esa película, visuales y narrativas, los flashbacks, el ritmo, todo el conjunto, resultaba demasiado anacrónico. Rescatamos una entrevista a Glenn Close a pie de alfombra, minutos después de su derrota, durante un acto posterior a la gala. Así hablaba de su enésima derrota con una sonrisa de oreja a oreja. This has been an incredible award season for you, It and an has. incredible time. It has And I been. think even Olivia mentioned it when she was up on stage tonight, that she wished it would have gone a different way for you. How are you feeling? I'm feeling really, really good. You're the darling of this award season. I know. You know? I was upset about all the people who bet that I was going to win. That's amazing. All the people in Jersey saw it. Y finalmente, en el puesto número 1, el personaje más pérfido de toda la carrera de Glenn Close, la marquesa de Merteuil de Las amistades peligrosas. La mirada sibilina de Glenn Close, cómo defiende los vestidos, las pelucas, cómo habla recreándose en su dicción británica, cómo se mueve sigilosamente pero con firmeza en esos pasillos de palacio, cómo interpreta con silencios, con sus respiraciones, con sus gestos. Todo es un absoluto espectáculo. La mejor película, creo que objetivamente, que ha defendido jamás Glenn Close en el Dolby Theatre. Close, bien pensado, pudo haber sido considerada como secundaria, ya que su personaje es casi una espectadora más de los líos de faldas que monta el vizconde que interpreta John Malkovich, aunque se entiende perfectamente que los productores quisieran dejar en apartados de reparto a la no menos estupenda Michelle Pfeiffer, otra ignorada histórica de los Oscar. El principio mudo de la película, con el personaje vistiéndose supervisada por su séquito en su estancia, y el plano final con ella bucheada en el palco del teatro y finalmente desmaquillándose, dando fin a la farsa de amor y vanidades de la película, crea un círculo perfecto que engrandece la leyenda tanto del personaje como de la actriz. Curiosamente, Las amistades peligrosas fue completamente ignorada en los Globos de Oro del año 1988 y por el contrario se alzó con 3 Oscar. Un año después, Milos Forman estrenó Valmont, adaptando la misma novela de Pierre Chourdelos de Lacrosse.
Las amistades peligrosas tienen un estatus de clásico moderno entre la comunidad cinéfila y sin duda el trabajo de Glenn Close marcó una época y marcó también su carrera posterior, ya que a partir de los 90 sus personajes marcaban un prototipo claro de mujer empoderada, una mujer bella, una mujer con fuerza, pero de la que es mejor no fiarse. ¿Veremos alguna vez a Glenn Close alzándose con el Oscar? Pues amigos, el tiempo dirá. Pues amigos, aquí termina nuestro repaso singular y de Oscar a la carrera de Glenn Close. Esperemos que hayáis disfrutado mucho de este breve pero intenso repaso. Podéis rescatar todas estas películas, toda la trayectoria de Glenn Close, pues en DVD, en las distintas plataformas, televisión, canales temáticos y etcétera, porque siempre vale mucho la pena ver a Glenn Close. Nos volvemos a encontrar en estas ondas muy pronto. Seguimos en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Nos tenéis en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde somos @cinoscarrarities, y continuaremos este mes de abril con distintos monográficos y especiales dedicados a los premios Oscar. Amigos, cuidaros mucho. Nosotros en breve regresamos. ¡Hasta la próxima!